En este programa de Álvaro Puch Charla Con, presento al escritor argentino Frederick Ashby, que tiene, desde su juventud, profundas raíces afectivas en el Uruguay, por su historia y por sus vivencias. Deja un día a Zárate, su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires, para radicarse en Montevideo, y aquí es donde comienza a desarrollar sus actividades. Apenas un año después de haber conocido en Carmelo a quien es su esposa, Beatriz Aznares, y en la ciudad de Montevideo nacen sus 4 hijos, todos orientales, como él dice. A poco de radicarse, ingresa al Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas de una importante empresa petrolera y, paralelamente a ello, inicia su trayectoria como diseñador y conductor de diversos programas radiales en las emisoras uruguayas. Mientras esto sucede, continúa también su actividad literaria y en el año 1959 recibe el premio Medalla de Oro del Consulado de Haití en Montevideo por su libro de cuentos breves Caminos del Mar. Dedicado estudioso de la historia de la banda oriental, encuentra en la vida del prócer José Gervasio Artigas motivo fundamental para escribir hacia el año 2004 su novela histórica, Artigas, La Última Memoria, la cual años después lleva al teatro como un relato épico. Pero de todo eso seguramente nos habla ahora nuestro invitado. Bienvenido, Frederick Ashby, a Folclore Latinoamericano. Bienvenido, Frederick Ashby, escritor y poeta argentino con mucha historia en el Uruguay, que vamos a ir ahora comentándoles a todos. Te damos la bienvenida en mi nombre, Álvaro Puch, y en el nombre de mi socio, Bernardo Borrat, en el programa que se llama Folclore Latinoamericano. ¿Por qué te incluyo? Por las obras que tenés hechas, sobre todo una que después vamos a hablar largo y tendido, que refiere a nuestro prócer, que es el general Artigas. Es un placer para nosotros poderte tener acá, y bueno, le comento un poco a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que Frederick Ashby nace en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, descendiente de una de las más antiguas familias de Inglaterra. Su abuelo, capitán de la Marina Mercante Británica, se estableció en esa ciudad en el año 1885, donde fundó una empresa marítima a la que se incorporó su padre, llegado al país en 1929, para radicarse en Argentina, y donde formó su familia, de la cual Frederick es el segundo hijo. ¿Es todo correcto lo que dije? Así es, así bueno. Es. Sí, abuelo llegó allá en 1885, ¿no? Un tiempo lejano, realmente lejano. Sí. Tenemos lejano. Sí, tenemos, está bien, nuestro origen británico, pero tenemos 130 y casi 140 años de vigencia en el país, y bueno, somos una familia argentina, obvio. Bueno, yo y mis hermanos, o mis hermanos y yo hemos nacido todos en la Argentina, todos en Zárate, por otro lado. Sí. Dime una cosa, ¿cuántos hermanos son? Bueno, éramos 3, William Thomas, Tommy para todos, mi hermano mayor, luego yo, en segundo lugar, y mi hermana Sally, que, bueno, era menor, que tiene 4 años menos que yo, y ella... Mi hermano falleció hace unos años. Mi hermana vive en el Bolsón, en el sur, allá cercano a 80 o 90 kilómetros de Bariloche, hace muchos años. Y bueno, todos comenzamos nuestra vida en Zárate en todo sentido. Mis padres vivían allá, y de educación primaria, todas esas cosas. Y de allí, bueno, comenzamos a andar el mundo, cada uno por su lugar. Mi hermano estuvo vinculado mucho a la ingeniería, tenía una empresa de montajes industriales. Mi hermana se casó muy joven,
Y bueno, hizo una familia también, 5 hijos. Mi hermano tiene 2 hijos varones y nosotros con Beatriz, a quien conocí en Carmelo. Y ahí nace un poco la historia mía de Uruguay, que vos dirás cuándo y querés que cuente un poco sobre el tema. Y nosotros, bueno, tenemos 4 chicos, ¿no? 4 hijos que todos nacidos en Montevideo. Los 4 hijos míos son... Eso, aprovecho y te comento, porque vos hiciste referencia, ¿por qué mi identidad hacia Uruguay? Y hoy, fíjate, mirando hacia atrás, tengo mujer y 4 hijos orientales. No es poco. Luego, mi presencia por el lado de Carmelo, bueno, como vos quieras lo vamos enfocando el tema y hablamos de eso, si usted quiere, como ustedes dispongan. Sí, cómo no, con mucho gusto, porque hay mucha historia contigo para contar, tuya para contar, y es una historia bastante interesante, sobre todo en el año 1956, que ya vamos a llegar, ¿tá? Que para mí, estudiando un poco lo que es la biografía tuya, y me imagino que habrá sido un año tremendamente importante, pero ya vamos a llegar a eso. Yo quería comentar que Zárate es una ciudad argentina ubicada en la provincia de Buenos Aires y se sitúa sobre la ribera del río Paraná. Y lo primero que me viene a la mente, Frederick, me imagino que, de acuerdo al rubro familiar, nada de estar lejos de las vías o corrientes fluviales. Porque estabas pegado al Paraná, ¿verdad? Sí, el tema fue así. Abuelo era capitán de una fragata que traía en aquel entonces, una fragata tipo, como te diría, para comparación, los que la conocen, la fragata Libertad nuestra, el buque escuela argentino, fragata de 3-4 palos en ese momento. Los buques de carga eran eso, las grandes fragatas. Y abuelo traía carbón de Cardiff, entre otras cosas, de Cardiff en Gales a Buenos Aires, que era el combustible que se usaba en aquel entonces. Estamos hablando de 1880 y 80, ¿no? Claro. En sus viajes decidió un día quedarse en la Argentina por conversaciones y reuniones que tenían la misma gente de los grupos con los cuales él, en la parte naviera, y le hicieron propuestas muy interesantes. Y abuelo vio que la Argentina en aquel entonces era un país de enorme futuro y potencial, y decidió venirse a la Argentina. Y se afincó acá entonces en 1885, y luego surgió una oportunidad también ligada al tema de Zárate, porque estaban comenzando a instalarse los nuevos frigoríficos británicos en aquel entonces, el River Plate Midco, el Smithfield, el Anglo. Estos frigoríficos se instalaron en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Zárate actualmente, inclusive, es un puerto que puede considerarse de aguas profundas, a pesar de que está en el río Paraná, es de mucha profundidad. Y hoy, actualmente, es una de las terminales portuarias más grandes de la Argentina. Es la terminal portuaria de automóviles más grande de la Argentina. Todo el tráfico, el tránsito de Mercosur pasa por ahí. Bueno, todo esto que cuento, abuelo quizá lo pensó. Y dada estas ofertas que le hicieron estos grupos británicos, el grupo John Nelson, que era el principal de aquel momento de los frigoríficos, le propusieron que se instalara en Zárate, y él fundó una empresa naviera, una agencia marítima, para atender todo el tráfico de vapores que comenzaban a llegar a aquel entonces a estos frigoríficos. Luego hubo un agregado en las actividades, porque venía la época de los vapores de la línea Mianovich, que comenzaban en las nuevas líneas fluviales, Buenos Aires, Asunción de Paraguay, por ejemplo, y Nicolás Mianovich le pidió a mi abuelo que trajera los 2 primeros barcos de la línea, que fueron el Eolo y el Saturno, y los trajo desde Inglaterra a Buenos Aires. Esos barcos iniciaron el cabotaje de Buenos Aires a Asunción, y una de las escalas era el puerto de Zárate. Convengamos que no había caminos, casi no había caminos, era la época de los fortenes entonces, o no, ni siquiera, todavía.
Yo recuerdo comentarios de mi abuela. Abuelo yo no lo conocí, pero la conocí abuela, que vivió muchísimos años, que llegó a los 96 años, y nos contaba que ellos se movían con coches a caballo en aquel entonces. Bueno, eso era Zárate, era una población en ese entonces, tengo entendido por las informaciones que he recibido en el tiempo, eran unos 3.000 habitantes. Hoy es una ciudad de casi 150.000, una de las ciudades industriales más potentes del país, junto con sus vecinos cercanos, Campana, San Pedro, San Nicolás, todos sobre el río Paraná. Es una zona enorme, una zona de enorme influencia marítima y fluvial para los grandes cursos de negocios que, sobre todo, que considera la posibilidad del Mercosur, ¿no? En fin, esa es un poco la historia del por qué llegaron. Bueno, mi papá, que nació en Inglaterra y estudió en Inglaterra, él regresó a la Argentina en el año 29 y se incorporó a la empresa de abuelo. Él trabajó en una empresa británica en Buenos Aires un tiempo, pero falleció mi abuelo y él se fue a hacer cargo de la empresa que había fundado su padre y ya quedó allí y se quedó, bueno, y siguió la historia y hasta hoy, ¿no? Eso más o menos el por qué estamos en Zárate. Pero, si quieres, te agrego algo interesante que lo fui descubriendo también con el andar del tiempo. Zárate y Carmelo tienen una particular combinación, digamos, porque hay increíble la cantidad de apellidos que hay en Zárate que son exactamente iguales a los de Carmelo. Y además, actividades similares. Podría dar un ejemplo, uno solo, porque hay varios, pero uno. Una farmacia en Zárate tiene el mismo nombre, sus dueños, que una farmacia del mismo nombre en Carmelo. Es decir, dos apellidos en común, vascos. Se ve que familias que llegaban, algunos quedaban en la banda oriental y otros se venían para Buenos Aires o para la región de la provincia de Buenos Aires, en desarrollo. Y eso siempre fue un nexo, porque definitivamente estamos nada más que por vía fluvial a 90 kilómetros de distancia, que es nada. Y eso nos llevó siempre a que Carmelo era una vía turística de escape, digamos, y así fue como un día yo llegué a través de la navegación, porque la familia siempre siguió siendo todos navegantes, y papá tenía un barco y demás, y yo llegué a Carmelo así, navegando, es decir, cuando era niño, tenía 4 años cuando fui la primera vez a Carmelo, y luego volví, y la vuelta ya fue en otro nivel de cosas que vos conocés muy bien. Después hablaremos de eso. Eso más o menos el tema del por qué estuvimos en Zárate. Yo estudié mi escuela primaria y ya en secundario no, lo hice en San Isidro y todos los estudios universitarios los hice en Buenos Aires, donde definitivamente me volví, después de mi estancia en Montevideo y todo, cuando volví a la Argentina, me vine a instalar un breve tiempo en Zárate y luego me vine a Buenos Aires, donde me quedé ya desde hace muchísimos años. Ahí está. Justamente de eso también era otra de las cosas que quería que hablaras un poco. Digo, tengo entendido que en el año 1956 vos cruzás para Uruguay. No sé si con toda la intención de jugar algunas cartas en este país, si cruzaste por curiosidad, pero fue ese año donde te pasó de todo, ¿no? Digo, no solamente cruzaste Uruguay, sino que conseguiste un trabajo, sí, sino que además te empezaron a aparecer programas en radios, y además sí, conoces a tu señora, a Beatriz, en ese mismo año. Sí, el tema fue así. Yo, como te decía, con papá navegaba mucho y Argentina tuvo en un hecho político de muchos años cerrados los puertos con Uruguay. Tuvieron casi 11 años los puertos, no, perdón, 7 años los puertos, pero cuando digo cerrados no podíamos ir ni podían venir los uruguayos acá. ¿Por qué motivo? La llamada Revolución Libertadora, sí, se produce la caída del primer gobierno Perón y ese hecho político significa la apertura de todo aquello que estuvo cerrado durante años. Entonces, todos los argentinos que siempre tuvimos tendencia a vivir cercanos al Uruguay,
nos fuimos para allá. En ese camino, nosotros lo hicimos vía fluvial y con papá nos fuimos a Carmelo, en el barco que él tenía, un crucero, nos fuimos a Carmelo y a pasar unos días del verano. Y en esas circunstancias del verano del 56 fue que la conocí a Beatriz Aznares Coutinho, mi mujer actual. Llevamos 62 años de casados, y toda esta historia nació definitivamente en Carmelo. ¿Por qué? Porque yo la conocí a ella y a partir de ahí, por varias circunstancias que se fueron dando, decidí dejar Buenos Aires. Yo estaba estudiando en ese momento y trabajaba en una radio. Empecé a trabajar en una radio, en R2, Radio Argentina. Hacía programas, escribía, en ese entonces se hacían libretos para el programa de radio. Y escribía los libretos y hacía parte de la locución, la hacía yo, y toda la parte musical la ponía, porque siempre fui un aficionado a la música, y fui haciendo un material discográfico muy grande que gracias a Dios aún conservo. Y hice ese programa. Y además escribía notas, hacía algo de periodismo deportivo, escribiendo notas para una revista sobre temas de pesca y de náutica, deportes náuticos. Llegó el momento de mi decisión de dejar esas cosas que se hacen a los 20 años. Decidí dejar, con gran tristeza lógica de mis padres, sobre todo mamá, que me veía salir, dejar Buenos Aires, mis estudios, todo, e irme a la loca aventura de qué. Y el único lugar que yo tenía como destino era Uruguay y era Montevideo, porque además, convengamos, que tampoco disponía de los recursos económicos en demasía. Papá no estaba dispuesto a ayudarme demasiado con esa decisión, que era un poco, imagínate, un poco el desprendimiento definitivo de la relación padre-hijos. Yo tomaba mi autonomía, aunque siempre fuimos muy libres con mis hermanos para nuestras cosas, pero eso fue una decisión fuerte, ¿no es cierto? Y bueno, y así fue como en el 57 me fui definitivamente a Montevideo. Yo me eximí del servicio militar por una razón circunstancial. En ese momento había servicio militar, yo tenía 20 años, y me eximí del servicio por una razón de que era una clase muy numerosa la mía, y entonces, bueno, tuve la suerte de que no tuve que presentarme. Y me pude ir entonces con tranquilidad a Montevideo, y llegué a Montevideo, y en realidad Beatriz vivía en ese momento estaba estudiando Bellas Artes en Montevideo. Sus padres vivían, mi suegro, quien después fue mi suegro, Gustavo Aznares, había sido juez en Carmelo durante muchos años, y de él tomé, hago la referencia ahora, pero después a lo mejor surge otra vez, tomé esa impronta de Artigas, porque él, que fue un gran historiador, digamos, sin ser un historiador práctico, es decir, no ejercía la historia como tal, sino como profesor y nada más, no escribía historia. Él, un día, estando en su casa, yo todavía así de visita, me dice, ¿te gusta la historia? Yo estaba mirando un almanaque, fíjate, un calendario, esto es anecdótico, un calendario en el cual estaban todos los uniformes de los regimientos de Uruguay. Y lo estaba mirando porque no había visto nunca los blandengues de Artigas, por ejemplo. Y él me dice, ¿te gusta la historia? Y sí, esto. Y empezamos a conversar. Y él me dijo, pero bueno, acá tenés material, bla, bla. Y bueno, se generalizó la idea, pasó el tiempo, y después eso yo lo convertí en lo que luego seguramente vamos a charlar un poco más, sobre Artigas y mi especial afecto y cariño hacia el Uruguay y hacia la historia uruguaya, ¿no es cierto? Bueno, me fui a Montevideo. Beatriz vivía, como te decía, en casa de unos tíos y padrinos de ella. Estaba estudiando allá y ya, bueno, lógico, me ayudó en cuanto a ubicarme en la ciudad, porque yo no conocía Montevideo, no había nunca Montevideo. Me fui a vivir en una pensión habitual, como se era, llegar y tratar de encontrar una pensión, y así comenzamos a andar, porque luego dejé la pensión
Yo tuve suerte buscando trabajo, por supuesto. Me convocaron, había una oportunidad entonces en Shell Uruguay Limited, cuando estaba en el edificio del Automóvil Club en la calle Agraciada y Río Blanco. Sí. Y ahí estaba. Agraciada y Uruguay. Claro, sí, frente a lo que es ANCAP, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, el séptimo piso, octavo piso estaba ayer, que creo que ahora después se trasladó, años después se trasladó directamente a La Teja, creo que. Bueno, pero el tema es, yo fui a trabajar ayer allí, me llamaron, me presenté y tuve la suerte, bueno, que me admitieran, me hicieron una serie de preguntas, qué quería hacer, y yo dije, bueno, yo quiero trabajar en relaciones, si es posible, en relaciones públicas y publicidad, que era la tendencia que yo tenía. Y tuve la suerte que me convocaron, me incorporé y empecé a trabajar en Shell, ya con un empleo estable, y me permitió pensar en el futuro como una organización de familia. Y entonces con Beatriz la propuesta fue que nos podíamos casar en un tiempo breve desde que nos habíamos conocido, porque nos conocimos en febrero del 56 y finalmente nos casamos en noviembre del 58. Éramos muy jóvenes, realmente muy jóvenes, mucho más para lo que hoy se piensa como esas cosas. Y bueno, me afinqué en Montevideo y allí comencé a una vida rarísima porque yo escuchaba mucha radio, fui un gran aficionado y sigo siendo un gran aficionado al jazz. Y de Buenos Aires me había traído a Montevideo algunos discos de entonces, 78 Revoluciones, los de Pasta. Había, que fue después un gran amigo, Raimundo Soto, hacía un programa en Radio Centenario que se llamaba el Radio Club Musical. ¿Te querés que te cuente eso ahora? ¿De cómo llegué a la radio? En Montevideo. Por intermedio de, a ver si adivino, por intermedio de Raimundo Soto. Sí, exacto. Sí, el tema vino así. Raimundo tenía vos sabés que Raimundo Soto era argentino. Su nombre era Edmundo Ray Kelly. Raimundo Soto era su nombre artístico. Fue famoso, bueno, en Uruguay lo conocen tanto como en Argentina, de allá lo que hicieron con ese famoso programa de Telecataplum, que aquí en Buenos Aires hizo furor durante años. Lo mejor que se vio en humor, yo creo que hasta hoy no se volvió a ver nada parecido. Fue realmente sensacional. Todos los quienes participaban eran brillantes. Y bueno, y lo voy a ver a Soto porque él pedía a los oyentes que les llevaran discos. Entonces yo tenía 2 discos que me parecieron originales para ese programa, que yo los había recibido de Estados Unidos y sabía que no se vendían. En Buenos Aires, en Montevideo, porque me los habían mandado las editoriales, los discos desde Montevideo, desde Uruguay, de Columbia Records, en Uruguay, en Estados Unidos. Uno era Amado Mío, el tema Amado Mío, que cantaba Rita Hayworth en la película de Gilda, pero interpretado por Dick Haymes, un cantante argentino radicado en Estados Unidos, que después fue el marido de Rita Hayworth. Y lo otro era un tema que se llamaba No One But You, ninguna otra, que cantaba un actor argentino, Carlos Thompson, que también se había ido a Hollywood y estaba haciendo furor como los Latin Lovers de aquel entonces, junto con otro muchacho que había ido mucho antes, que era Fernando Lamas. Esos 2 temas, yo se los llevé y dije, mira, estos son 2 temas originales para el programa, que era romántico, era música melódica. Y Raimundo lo tomó y empezamos a charlar, y vos qué hacés, y esto le dije, yo trabajé en Shell. Me dice, ¿hiciste radio alguna vez? Y yo le dije, sí, hice radio. Mi historia en radio Argentina en Buenos Aires, pero no tenía un ejercicio, digamos, de locutor activo, ¿no? Pero me dijo, veo que, y empezamos a hablar, yo le conté del jazz y lo que me gustaba y lo que tenía, los discos que tenía, bla, bla, bla. Y me dijo, yo sí. ¿Te interesa trabajar en radio? Y yo, sí, me interesa, ¿no? Hoy puedo dejar mi trabajo en la compañía de petróleo porque es mi modo de vida, pero me gustaría. Y él se preocupó de eso, y un día me llamó y me dijo, mira, hay un presidente de una empresa comercial, industrial de Montevideo, muy grande en aquel entonces,
personalmente no sé si aún existe, que es la Platense Sociedad Anónima, que estaba en 18 de julio y Graciada. Ahí al lado donde está el monumento del Entrevero, ahí exactamente estaba la entrada. Sí. No sé si, bueno, el señor Mario Brusoni, este señor era un diletante del jazz, y resultó que él quería, iban a lanzar una campaña publicitaria de las pinturas Rocalite, una pintura esmalte de aquel entonces, ¿no? Estoy hablando, fíjate, estoy hablando del año 58, me ha pasado mucha agua bajo el puente. Y lo voy a ver, conversamos, yo le expliqué cuál era mi intención, me dijo que yo le diseñara el programa. Me dice, ¿usted me podría grabar un programa? Sí. Entonces fui y grabé un programa en un grabador Geloso de aquel entonces y se lo llevé. Lo escuchó y me dijo, está contratado, eso es lo que quiero. Y eso hizo nacer mi programa. Dice, ¿cómo se va a llamar el programa? Ayer y hoy en el jazz. ¿Dónde? Y el contrato de la Platense era en radio, en CX14, El Espectador, allá en la calle 18, casi en la esquina de Yaguarón. Está todavía, eso, ¿verdad? No, se me escapó un poco en el tiempo, Montevideo, pero... Y comencé a hacer ese programa, Ayer y hoy en el jazz, con auspicio de la Platense Sociedad Anónima. Eso dio pie para que el señor Brusoni se entusiasmara tanto que me dijo, ¿usted se anima a escribir una página sobre jazz? Sí, le digo, ¿y dónde? Me dice, en ese entonces se editaba la revista Mundo Uruguayo, que era una revista de actualidad, muy interesante. La revista hablaba de una revista importante, semanal, y empecé a escribir una página que se llamaba El Mundo del Jazz, con auspicio de la Platense Sociedad Anónima. Y ahí empecé a desarrollar mi gran entusiasmo por la música jazz y todo lo demás. Dio pie para que me conociera, por ese programa también me conociera gente de La Voz del Aire, que era una especie de subsidiaria de Radio Carve. Quizá, claro, yo estoy hablando de nombres que a lo mejor no sé si en la nomenclatura actual existen todavía, ¿no? Claro. Yo estoy, La Voz del Aire era una radio de los mismos propietarios y directores de Los Fontaina, que eran de Radio Carve, que junto con El Espectador eran las dos grandes radios del Uruguay. Radio Carve, hoy en día sigue funcionando Radio Carve. Carve, bueno, eso era radio, en aquel momento, junto con El Espectador, eran las dos grandes radios. A mí me dieron ese programa en radio, en La Voz del Aire, al cual llamé Cóctel Musical de América. Y pasaba música de toda América, de toda Latinoamérica en realidad. Y se llamaba Cóctel porque se me ocurrió en el programa hacer un espacio breve de cómo se hacían los cócteles, que en aquel momento se tomaban, la mezcla de bebidas de alcohol que se tomaban en las confiterías, en los bares, y lo hacíamos y dábamos una especie de receta así, ¿viste? Y más eso, la música la combinábamos con, dependía del cóctel que hacíamos, decíamos el país del cual pertenecía, caso de las islas del Caribe, en fin, ese fue el programa que duró muchísimo tiempo, y eso ya me abrió las puertas para el Radio Centenario, que hice Los 20 Grandes, hice luego en Radio Oriental, se me va en el tiempo, Los 20 Grandes en Centenario, y Gira la Música en Radio Oriental. Luego tuve la suerte de inaugurar una radio. Estuviste por Clarín, en Clarín estuviste también. Sí, y hice el primer programa de música de Radio Clarín, lo hice, que se llamó Aquí el Jazz. De noche también, ciertos programas de noche, primero porque me gustaba hacer programas nocturnos, porque convengamos, en ese entonces no había televisión, fíjate, y entonces la radio, quienes hacíamos radio seguíamos siendo, digamos, una gente muy requerida, si se quiere así valga el término, y teníamos nuestra audiencia, y los que éramos muy jóvenes, teníamos nuestras admiradoras que nos seguían y venían a la radio a saludar. Claro. Bueno, después en CX20, Monte Carlo, hice
el Monte Carlo Show, que luego, en realidad lo recibí después que se fue él, de Miguel Ángel Merellano, un gran locutor argentino que había venido a trabajar en Montevideo. Luego el programa de él se volvió a Buenos Aires y me pidieron que yo lo siguiera. Y lo seguí hasta el Monte Carlo Show. Fue el último programa que hice, mejor dicho, que hice con presencia mía en Montevideo, ya después cuando decidí allá por el año 60 retornar a Buenos Aires. Es decir, y ahí me permitió todo ese mundo de la radio, me permitió conocer gente encantadora. Amigos me hice de radio, yo te podía nombrar nombres, muchachos que pasaron, Tabeira, Maraví, Claudia Bená, no sé, cantidad, sí, Nolo Mainero, bueno. ¿Tabeira te referís a Rodríguez Tabeira? Rodríguez Tabeira. Ajá. Sí, el delgado, alto, tenía que entonces una figura, una voz, tenía muy impresionante, sí. Impresionante, bueno, así. Y estaba también Raimundo Soto, Nelson Santos, y todos los que hacíamos radio, programas de ese tipo, recibimos un gran aporte de dos empresas montevideanas de aquel entonces. Uno era Philips, la productora de discos, RCA Victor, que también estaba en el gran nombre de la discografía universal, y el mundo de la música, que estaba la casa de discos, que nos suministraban mucho material de promoción, ¿no es cierto? Es decir, era un mundo muy especial, muy lindo. Todos estos nombres que yo te decía, más unos cuantos más, hicimos un día lo que se llamó la Asociación Uruguaya de Disc Jockeys. Esto fue en el año 57. El disc jockey en aquel momento éramos aquellos que hacíamos programas de radio, no que hacíamos fiestas, bailes como es actualmente. Hoy el disc jockey, el DJ, como le dicen ahora los chicos, es que organiza las fiestas. Nosotros no, lo que hacíamos eran los programas de radio, que fue un hecho muy singular porque no había. Y eso me permitió tener también un mundo especial, que eran todos los grandes músicos de la historia del jazz de Estados Unidos. Yo conocí personalmente a Louis Armstrong, a Woody Herman, a Ella Fitzgerald, a Dizzy Gillespie, ¿qué voy a decir? Todos ellos, ni me acuerdo de los que pasaron. Duke Ellington, bueno, se me van algunos nombres. Qué monstruos además, ¿no? Sí, claro. En aquel momento era decir lo que fueron después los Beatles, en la música universal, lo que son los Rolling Stones. Hablar de un Louis Armstrong era el uno del jazz, sigue siendo, ¿no? La figura más la figura del jazz, de la historia del jazz. Pero esos nombres, y verlos ahí al lado de uno, Benny Goodman, con su orquesta, con sus quintetos, Dizzy Gillespie, qué sé yo, bueno, Ella Fitzgerald, Woody Herman, enormes figuras, y todos formando parte de ese mundo que se me fue generando a mí personalmente alrededor de los espacios de música que hacía. Claro. De esos programas que hacía. Y más, yo tenía un programa que se llamaba Gira de Música, que me duraba hasta las 1:30 de la mañana. Había un espacio que hacía música clásica, hacía media hora de música clásica, a la medianoche. Comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 1:30. Como yo en ese entonces vivía ya estaba casado, vivíamos en Jackson 1, 2, 3, 4, entre Canelones y Charrúa. Yo iba de la radio Centenario, que estaban también allí en 18 de julio, me iba caminando a casa de vuelta. Entonces, el último tema que ponía en mi programa siempre era un tema que yo se lo dedicaba a Beatriz. Beatriz sabía, cuando yo ponía ese tema es que yo me estaba yendo para casa. Mira cómo me cuidaba. Bueno, eso fue un poco todo. Y eso también me permitió estar en festivales de música de aquel momento y seguía trabajando en Shell, por otro lado. Y Shell me dio una oportunidad muy linda también, porque me dieron a mi cargo el departamento de cine documental. En ese entonces el cine no había video, no había televisión, estamos en eso, y teníamos el
el cine de 16 milímetros, y Shell tenía, por ejemplo, la historia de la aviación, la película del comienzo de los hermanos Wright hasta los últimos adelantos de la época de aquel momento, y me tocó hacer una gira por todo el país, llevando la película y mostrándola a las escuelas. Con lo cual me dio la oportunidad de conocer muchos lugares de Uruguay que yo no conocía y viajaba. Claro, claro. Y bueno, eso fue un poco mi vida. Y en el interín allí empecé también, siempre escribí, sí. Y en Montevideo escribí también para una revista que se llama Náutica y Pesca. A diferencia de Argentina, que se llama Pesca y Náutica, aquella se llamaba Náutica y Pesca. Se editaba en el Palacio Barolo. En el Palacio que está en Palacio Salvo. Salvo. Me confundo porque el Barolo nuestro es igual al Salvo de Montevideo. Y ahí me dice el Salvo. Estaba la editorial allí. Y yo escribía notas sobre yachting, navegación a vela, la cual seguí navegando a vela toda mi vida. Y escribía notas para Estados Unidos, en la revista. Y también era otro, mi mundo, yo lo tocaba. Me habían invitado a ser socio del Club Uruguayo, me hice socio, y cuando llegó, que ahora se acaban de cumplir 60 años, llegó el proyecto de hacer el viaje de Alférez Cámpora, un velero de la escuela de la Armada Uruguaya, que lo armaron 3 oficiales de la Armada Uruguaya muy jóvenes en aquel momento, 5 años cada uno, y se fueron a dar la vuelta al mundo, y la hicieron. En aquel momento fue una verdadera hazaña, porque en el año 60 navegar el mundo entero, 3 personas solas en un velero, no era cosa frecuente. Ahora ya se ha generalizado, las tecnologías ayudan, y bueno, todo cambió. Pero digo, entonces también a través de la náutica, el deporte de la vela, me permitió conectarme y conocer mucha gente. Siempre me inquieto por eso. Y en ese camino de Montevideo, de ese momento, había un concurso que organizó el cónsul de Haití en Montevideo, Ariel Buchatón Martini, se llamaba este señor. Él organizó un concurso sobre obras literarias y yo presenté un pequeño libro mío, fue el primer libro, un pequeño librillo, digamos, no era un libro así, con relatos, se llama Caminos del Mar. Todo siguiendo aquella cosa del agua. Sí, sí. Y lo presenté en el concurso y me dieron, gané el primer premio, Consulado Agustí, medalla de oro, que conservo con gran recuerdo. Y eso fue mi primer y única publicación de una obra mía hasta mi regreso después, muchos años después, a Buenos Aires. Ahí estoy hablando del año 59, y regresé a Buenos Aires, y cuando edité mi primer libro ya formal, que se llamó Tiempo de Poemas, fue en Buenos Aires con una editorial chilena, editorial argenta, que ya no existe más tampoco. En 1984, ¿puede ser? 1985. 1985. Regreso a Buenos Aires. Ahí empieza todo mi trabajo literario de Buenos Aires, ya cuando regresé a la Argentina. Ahora, una pregunta. Montevideo, Carmelo, Uruguay, sí. ¿Te incentivó a la escritura? ¿Te motivó a escribir? ¿O ya venías desde chico con la perspectiva de poder escribir algo en un futuro? ¿Cómo se desarrolla tu andar por las letras y por la escritura? No, hay algo que nació, no sé, yo supongo que sí, porque lo veo ahora, lo tengo acá. Encontré un día en un cuaderno de aquellos que usábamos en la escuela primaria, de hojas rayadas, sí, 2 poemas míos, que uno se llama El Pirata y otro, no me acuerdo, El Pirata, una cosa de chico de 10 años, escrito en lápiz. Y ahí los tengo porque los encontré, ni sabía que los tenía. Bueno, es decir, había algo incipiente que ya andaba por aquí. Cuando fui a Montevideo ya fui trabajando mucho en literatura, escribiendo poesía, poemas, mucho. Me gustaba. Y las amigas de Beatriz les escuchaba. Era una época muy especial de la generación, claro,
jóvenes, adolescentes de aquella época, había cierto romanticismo. Y bueno, yo les leía poemas, me acuerdo, y bueno, y me fui haciendo el ejercicio de la literatura. Empecé a estudiar letras y ciertas cosas de manejar el idioma. Es decir, me traté de comenzar a formarme como potencialmente como hacia el futuro como un escritor. Y, claro. Y nació todo en Montevideo. Ahora, eso fue la parte, digamos, romántica de mi espíritu literario, pero lo que tiene que ver con Carmelo sucede muchos años después, cuando ya estando, es decir, bueno, Carmelo siempre fue a partir de conocer a Beatriz, y nosotros nos casamos en Carmelo, en la parroquia del Carmen de Carmelo, el histórico lugar de los jesuitas allá en el Carmelo, la primera y única ciudad, el pueblo fundado por Artigas, por otro lado. Sí. Tiene una connotación muy especial todo el tema. Bueno, pasó todo eso y ya estando de regreso en Buenos Aires, un día, siempre añorando tener un lugar de acampe en Uruguay, yo siempre pensaba por el lado del este. ¿Viste? Y había habíamos hecho algún ahorro y Beatriz me dice, no, pero vos no vas a ir nunca, salvo algún día de verano, ¿por qué no buscamos más por el lado de Carmelo? A Beatriz siempre tirándole su patria, de su pueblo de origen, porque ella nació en Carmelo. Y mira por dónde es artista, por todos lados esta señora. Y entonces, bueno, buscando un día encontramos un lugar que pasó que era una tapera, lo convertimos en un lugar habitable, lo fuimos reconstruyendo, nos llevamos 6 años casi para rehacerlo en el estilo original, que es una casa, típica casa de campo, y se llamó El Entrevero. Yo le puse El Entrevero, pero cuando alguien me preguntó El Entrevero, ¿por qué no me dije? Le pongo El Entrevero porque El Entrevero para mí es el lugar donde concentramos gente toda junta, de cualquier lado, sin ninguna distinción de nada. Somos amigos, nos juntamos, compartimos música, canto, asados, todo. Por eso le puse El Entrevero, de nombre. Esa es la idea. No es por la estatua de Verónica allí en sí. Nada que ver. No. 18 de julio, sí. Sí, entonces, y allí comenzó una vida fantástica para nosotros y diferente porque comenzamos a ir y a fincarnos. Yo me empecé a fincar en Carmelo, a conocer mucha más gente, y sí, y tenía horas enteras de pensar y de imaginar y volver, dedicarme realmente a reconstruir todo lo que era un pasado Uruguay, y sobre todo Artigas, porque yo encontré algo también que a mí en aquel momento me pareció raro, que no había un fervor en la gente en general, artista. Se hablaba de la historia, todo eso, pero no había quien le arraigo. Esto hay que darle fuerza. Y yo había escrito ya un libro que lo publiqué en Buenos Aires que se llama Artigas, la última memoria, que es un libro breve, es decir, es una narrativa histórica, digo relativamente breve porque tiene 100 páginas, pero ¿por qué? Vamos a hacer una cosa, Freddy, pues ya veo que estamos entrando de lleno a sí. Artigas, la última memoria. Tengo un par de preguntas antes para hacerte, sí, pero vamos a tomar los 10 segundos de descanso. Sí, claro. Y arrancamos de nuevo. ¿Te parece? Sí, claro, perfecto. En un ratito estamos. Sí. Bueno, Frederick Ashby, la verdad, un libro abierto. Has vivido mucho, no sé si sos consciente de eso. Has disfrutado una cantidad de cosas que no se le da generalmente a la gente. Yo sé que es un poco también por ese espíritu aventurero que viene de tu padre, que en definitiva fue un inmigrante, y viene de tu abuelo, que también fue otro inmigrante, y viene de una historia de recorrer esos mares y una libertad absoluta y total, ¿no? Sí. Digo, por eso a mí no me extrañó nada el hecho de que en el año 56 te dedicaras decidieras ir a Uruguay y apostar algunas fichas allá. Digamos,
de repente, no viéndolo como padre, ¿no? Porque si a mí me hubiera pasado lo mismo que le pasó a tu padre, que venga tu hijo y te diga, viejo, me voy a Uruguay, ¿tá? Siempre es un desarraigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el hecho, y más en aquel momento que no había Skype, no había nada. No, no había nada. Una nada. carta cada muerte de obispo, En el cuando viejo, llegaba. no había, crucé en el viejo barco de la carrera todavía, aquellos que tardaban, no ahora, Claro. 45 minutos. Impresionante, impresionante. Sí, sí. Me gustaría que, bueno, digo, para no entrar en el detalle de nombrar todas las obras, sos una persona que, además de lo que yo acabo de decir, de todo lo que has vivido tú, sos una persona que ha escrito mucho, tienes muchos libros de cuentos, de historias. Me gustaría que de todo lo que escribiste antes de ir a Artigas, la última memoria, me nombres 2 o 3 que son, viste que cuando un artista, yo qué sé, a mí me pasa, por ejemplo, cuando musicalizo una canción, que termino muy satisfecho a veces, y otras veces le dejo esa música, pero me queda algo como que pude haber hecho algo mejor, ¿no? Sí, sí, O si me dieran la oportunidad la cambiaría de nuevo. sí, sí, sí. 3 o 4 obras que vos digas, bueno, tal y tal, me llenaron a mí totalmente esas creaciones. Bueno, sí, mejor dicho, no, escribí 6 o 7 libros de poemas, prosa poética. Tuve satisfacciones, algunos me dieron menciones, nunca me presenté en concursos, salvo ese caso que mencioné de Montevideo, nunca me gustó, no tengo formas para presentarme en concursos, no sé escribir, siempre digo, hay que tener algo especial para poder escribir, es decir, escribir para participar. Yo lo hice para mí con satisfacción, lo disfruté mucho. Te digo, actualmente disfruto leyendo mucho de las cosas, de la poesía que escribí. A veces leo y me gusta leyendo algo como un tercero que lee algo de otro tipo, que eso es lo lindo. Y a vos quizás te pase, si escuchás una canción tuya después de un tiempo, tomar la distancia que te da el fenómeno de haber grabado con lo que uno mismo es, ¿no? Bueno, claro. No lo voy a hacer largo. El tema es de las obras de narrativa histórica. En realidad son 2, así específicamente. Una es, diga usted, de Visto a Rosas. Ese es un relato que yo originalmente le había puesto Rosas la Confesión. Y un amigo mío, gran escritor argentino, que finalmente me convenció, porque charlaba mucho, Dalmiro Sáenz, me dijo, no le podés ponerle un nombre, y me dijo una expresión rarísima, más marketinero. Entonces al libro le puse diga usted, he visto a Rosas. ¿Por qué? Porque en realidad el libro comienza así. Rosas le dice a un interlocutor, es una especie de relato de diálogo. Y diálogo que tiene Rosas con el padre de mi tatarabuelo, que estuvo con él en Southampton unos pocos años, en inglés tenía 90 y pico de años, y con Rosas que estaba también cerca de los 80 y pico. Entonces esos relatos me llegaron a mí por cuentas de mi abuela y esa es historia de familia, y un día decidí escribir sobre eso. Por eso el libro, diga usted, visto a Rosas, también tiene una cercanía particular. A posteriori de ese libro escribí otro que se llama La soledad del virrey. La soledad del virrey es una historia también de familia. El virrey es el virrey Liniers, La soledad del virrey Liniers, en realidad, escrita y relatada por ese mismo personaje que conoció a Rosas, pero cuando él era un oficial joven que vino a las invasiones inglesas. Estamos hablando, fíjate, son tipos que nacieron en 1700. Sí, claro, obviamente. Bueno, sí. Es decir, son 2 libros que a mí me atraen mucho, sobre todo La soledad del virrey, para mí es el libro que más me gusta, personalmente. Volver a leerlo, lo encuentro desde el punto de vista literario, tiene un componente muy sólido, un libro
que causó buen impacto y muy querido por los que lo han leído, inclusive de la familia, ¿no? Después, bueno, hice Un hombre a quien admiro, a un prócer argentino a quien admiro, que fue el general Lavalle. Lo admiro como lo que hizo en su campaña libertadora junto a San Martín, 140 combates a sable y lanza, tener el cuerpo curtido de sablazo y lanzazo. Cometió luego el error de su vida, políticamente equivocado seguramente de aquel entonces, 1826 creo, cuando fusila a su gran amigo y compañero de armas al coronel Dorrego. Bueno, sí, los errores de los hombres de la historia, pero siempre lo considera Lavalle, por sobre ese suceso, un tipo central para la historia argentina. Fue uno de los estrategas del general San Martín en la campaña libertadora del Pacífico. Y escribí también con una idea totalmente dispersa de aquello, o separada de aquello que hace a lo político. No, el hombre, el ser humano. Cómo escribí el libro de Rosas. El libro de Rosas yo lo presenté en el Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel Rosas, que es el lugar epicentro del desarrollo de la historia rosista, claro. por pedido de ellos, porque me dijeron, mira, Ashby, este libro es el único libro que se puede leer o se puede ser, no se puede ser ni rosista ni antirrosista, es el hombre. Sí, yo busqué a Rosas el hombre, el ser humano, y ahora va a salir una versión segunda, corregida, aumentada de ese libro que se llama Rosas, el hombre del exilio, que es un poco de ese primer libro con mayor detalles y cosas un poco más amplias. Eso es un poco, y después escribí Los silencios del agua, que es una novela típica de la gente que vive en el delta argentino, allá en el delta profundo, de las plantaciones. Hay una referencia a un poeta uruguayo, tío de Beatriz, de mi mujer, que es Francisco Ricardo Aznares, sí. El cantor, y él escribió mucho sobre las cosas de Uruguay, y está publicado en ese libro el truco que le hizo, el poema El truco, que es el truco oriental, que es un fenómeno, está publicado. Te digo, son libros que fueron escritos con la pasión del afecto, nacieron de algo que a mí me entusiasmó. Bueno, y después escribí uno fuera de contexto que se llama Una historia de amor a los 40. Porque siempre pensé que hoy, en los 40 años, los matrimonios, las parejas, siempre a los 40 años hay crisis. Y yo escribí un libro donde dos personas de 40 años, un escritor, en Buenos Aires, un escritor, él, y una médica psiquiatra en Argentina, sí. Se conocían de adolescentes, pero se perdieron en sus vidas y se convirtieron en dos sucesos de cada uno en su profesión, pero se vuelven a encontrar a los 40 años. Entonces escribí El orden de la reconciliación del afecto a los 40 años. En lugar de buscar el conflicto, busqué el afecto. Y el libro termina en París. Entonces ya de eso terminan ellos en París. Entonces, por eso es la historia de amor a los 40. Es medio, no es una historia rosa, pero tiene su connotación romántica, digamos. Y volviendo a esto de la historia, es una excepción. Bueno, Los silencios del agua también no tiene nada que ver con la historia. Y tenemos, ¿qué más? Bueno, el último libro mío se llama La última singladura. Singladura es el recorrido que hace una embarcación de un punto a otro en cierta distancia en el mar. Ajá, perfecto. Y se llama La última singladura porque es una síntesis de toda mi vida de navegante, invocando la memoria de mi abuelo y de mi padre, todo lo que hicimos juntos y lo que hicieron ellos por su cuenta. Y el libro tiene una particularidad, dos particularidades. Una es que el prólogo del libro lo escribió Michael, mi hijo, que es arquitecto naval, navegante, tiene 198.000 millas navegadas a vela en el mundo entero. Disparate, sí. Sí, una locura. Este sí que es el heredero formal de la familia naval, de la herencia naval de la familia, porque ha hecho, y es arquitecto naval y diseñador de barcos en Estados Unidos hace más de 30 años que vivía allá. Claro. Y él escribió el libro, que es realmente una síntesis de su propia vida, lo que escribe cuando él habla de la relación que tuvimos él y yo, y por qué fue lo que fue él, ¿no? Es muy lindo. ¿Y te puedo mostrar la imagen del libro? Sí, claro. Mira, este es el libro.
¿Se capta la imagen? Sí, 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 impresionante. Bueno, este libro vos ves que tiene un velero en la tapa. Sí, subilo un poquito más, subilo un poco más. Ahí va, ahora sí, perfecto. ¿Ves que tiene un Sí, velero? sí, sí. Ese velero es una acuarela mía, porque dentro de todo esto que viene siendo en mis últimos años, aprendí a pintar acuarela, cosa que me apasiona, por supuesto con el mejor profesor que pude haber tenido, Sí, que un día me dijo, vos dibujás muy bien, me dice, barcos, sobre todo me encanta dibujar barcos, esas cosas, viste, es un hábito. Y un día me dice, ¿por qué no pintás? Entonces empecé a pintar acuarelas y yo tengo una colección de más de 100 acuarelas pintadas ya. Y ahora pienso hacer una exposición, una muestra en Carmelo. Siempre Carmelo, no nos olvidamos nunca de sí, Carmelo. sí. Bueno, esto es un complemento, es decir, este libro yo creí que iba a ser mi último libro, la última sincadura, pero se me ocurrió después algo que creo que una vez te comenté, que es uno que acabo de terminar, y más, tengo acá a mi izquierda, tengo los originales que los estoy leyendo y controlándolos cuando los tengo impreso en la computadora, Sí. se llama El hombre de talla pequeña, es una novela ¿El típica hombre? de talla pequeña, de tamaño, Ajá. de bajo, de estatura pequeña, porque tiene una característica el personaje. Y bueno, es un libro que comienza en Estados Unidos, va en Francia, en Inglaterra, es toda una historia, bueno, que ese será el último, digo yo, no sé, digo yo. Ahí más o menos va toda la historia de lo que escribí, Álvaro, más o menos, en esas idas y Bueno, venidas. He tenido suerte, los libros han sido presentados por la legislatura de Buenos Aires en su momento, el caso de la Soledad del Virrey, el de Rosas en el Instituto de Investigaciones, este era el último Sincadura, lo presenté en la Feria del Libro, la historia de Amor al 40 también en la Feria del Libro de Buenos Aires, es decir, no soy Borges, no soy Sábato, nada que ver, pero no, es por supuesto, uno como escritor aspira a sentirse realizado uno mismo, vos te pasará, ¿viste? Uno, claro, obviamente, yo tengo los obviamente. ejemplos, pero tengo también, sé los límites y sé también a dónde uno apunta a tener para qué. El para qué, ¿por qué uno escribe? Yo escribo porque me apasiona, porque siento la necesidad de sentarme acá en el escritorio donde estoy hablando contigo, me siento y me paso horas. Y Claro. y a veces, viste, escribo cosas, las dejo, las agarro después, las voy a tomar. Es como te pasa con la música. Ese mundo en nosotros existe, es la idea de la creación. Sí. Creo que eso es muy importante en todas las cosas del arte, ya sea la música, la literatura, la pintura, es decir, ese sentido de la creación que uno puede hacer. Ahora, que tenga un buen resultado o no lo tenga, y eso es relativo, eso es Claro, relativo. eso va más allá, digo, uno cuando empieza a hacer este tipo de trabajo, lo que uno quiere lograr es quedar satisfecho consigo mismo. Sí, tal Después, cual. claro, si las cosas empiezan a caminar y llegan, es mucho mejor. Sí, Pero en pues, definitiva es simplemente hacerle unos mimos al alma, exacto. largar todo lo que uno Es tiene, poder espiritual. plasmarlo en un papel, en una canción, en una música, Sí, yo qué sé, sí, y tener la satisfacción de decir, hice esto, es mío, porque nadie me estuvo soplando nada, claro. y como es, y bueno, y tal. Y ya yo te entiendo porque digo, yo ahora que estoy jubilado, digo, tomé ahora para hacer todo este trabajo del folclore latinoamericano, y realmente me siento como te sentís vos. Empiezo a investigar, empiezo a estudiar, se me van Sí, las horas y yo estoy fuera de todo. sí, Este, es así, es así. y lo que te decía, yo no estoy pensando esto ni para hacerme millonario, ni estoy haciendo esto porque es una cosa que el folclore toda mi vida lo tuve adentro mío, amo ese Claro, género, y quiero dejar algo. No sé si claro. lo van a escuchar, si no van a Sí, escuchar, digo, es lo que uno no piensa. Y pasa después por eso. cuando uno pasa el tiempo, ya se, como yo digo, agarra la moviola, empieza a mirar lo que hizo en el tiempo y te vas sintiendo casi satisfecho de Claro, haber intentado a veces intentado solamente, pero sí, decir, no estuve quieto, no estuve ausente, sigo en lo mío. claro, Creo que es el exactamente. centro neurálgico del problema. Así que bueno,
eso ha sido más o menos así, como decíamos, un poco en síntesis el trabajo literario. Eso significó menciones, elogios y las cosas que suceden a veces y uno le llena un poquito el ego también, porque no está mal sentirse Claro, un poco, obviamente, pero, obviamente. Ahora pero quería dejar estos últimos minutos que tenemos sí. para una obra que tú hiciste, que se llama Artigas, la última memoria. Yo estaba pensando el otro día y digo, ¿qué pensarán los uruguayos, no? De decir, un argentino escribió una obra sobre Artigas, ¿no? Vos dijiste algo hoy atrás en la entrevista muy interesante, que vos no palpabas una devoción terrible por Artigas, por nuestro prócer. Sí. Yo no la palpé nunca. O sea, sabemos quién es, quién fue, lo que hizo, digo, absolutamente todo. ¿Tá? No nos fanatizamos como el pueblo argentino, ¿entendés? Que lo tiene como pertenencia a sus ídolos. Sí. Lo tiene como pertenencia y además lo hace saber. Es nuestro, es argentino. Sí, sí. Nosotros los uruguayos no sé por qué somos un poco distintos. Pero desde el momento que me invitaste además a compartir esa obra, me gustó muchísimo. Incluso hace 3 días atrás estuve repasando todo el CD de lo que se grabó cuando estuvimos en el Bastión allá en Carmelo. De Colonia, perdón. Y la verdad, como decíamos hoy, quedé muy satisfecho, muy contento y me llena de orgullo. Me llena de orgullo también que seas tú el que lo haya escrito, por todo el arraigo que tenés con este país, digo, porque no es poco, ¿entendés? No es poco. Y me llena también de orgullo que lo haya escrito un argentino, porque nos hace ver a nosotros cosas que uno de repente, es como que tiene la casa frente al mar, ¿no? Uno llega de visita y dice, qué imponente esto, qué vista, Dios mío, te quedarás acá pegado. Y dice, no, yo hago mis cosas, ¿no? Y a los 3 meses ya el mar ni lo ve. Me gustaría que describas un poco esa obra, qué te inspiró. Sé que sos un gran seguidor y un gran estudioso de Artigas. Y que cuentes cómo se desarrolló, en breves palabras, cómo desarrollaste la obra. El fin ya lo sabemos, ¿no? Era simplemente escribirlo. Yo, para empezar la charla te voy a mostrar algo, que lo mires como... ¿Ves esto? ¿Lo ves? Correlo más para acá, correlo más para tu lado. Exactamente. Sí. Esta estatuilla de Artigas me la regaló un yerno mío, porque un día la compró en una casa de remates en Carmelo, y un día lo vio y dijo que a mí me iba a gustar, y la tengo, sí, realmente. Claro. Yo me enamoré de la obra de Artigas, de la obra cívico-militar de Artigas. Y digo esa palabra, es un poco quizá media melosa, si se quiere, pero me pareció que dentro de todos los hombres que podemos llamar próceres, en el verdadero sentido de la palabra, Artigas ocupa un lugar central en nuestra propia historia, la Argentina, porque fue un creador de un sistema por el cual nosotros, los argentinos, aún seguimos luchando en el encuentro que no tenemos, que es el federalismo. Y lo digo con toda claridad, los argentinos no estamos aún en aquella concepción ideal que Artigas tuvo en su tiempo, por supuesto, pero sobre lo que debía ser el federalismo. Estamos peleando, ¿no? Luchando, seguimos siendo muy unitarios acá. Y entonces, en mi presencia en Uruguay, acercarme a la gente, hablar mucho con la gente, y me nació esa idea de las Artigas y de estudiarlo. Entonces, un día me puse a hacer Artigas, y me encerré allá en Carmelo, y me puse a pensar en Artigas con la edad de 86 años, cuando murió, en los años previos, pocos años previos, por eso se llama La Última Memoria. Beatriz me dijo,
un comentario, te digo, muy familiar, muy personal. Me dice, pero ¿por qué es un libro tan breve? Digo, porque es la última memoria. Tenía 86 años, enfermo de un reuma que en aquel entonces debería ser una enfermedad muy dolorosa. Y Artigas enfrentaba el último hálito que le quedaba de memoria y empieza a acordarse de lo bueno y de lo malo que se podía acordar. Nada más. No se pretende hacer una historia de Artigas, sino lo que el hombre, el ser humano, en el momento casi ya final de su vida, empieza a imaginar y pensar de lo que hizo y de lo que pudo haber hecho. Y de lo que hicieron, lo que él quiso y los que no quería. Por eso se llama La última memoria. Y él lo escribí, y ese libro, yo un día conocí la literatura de esta gran escritora que ustedes tienen, que es Ana Ribeiro. Yo un día decidí yo había leído toda la publicación de Artigas, y ella había escrito El dictador y caudillo, su famosa obra de que hizo en Paraguay, una obra magnífica. Y mi obra, al lado de mi obra, una obra de la de Ana, es una obra de 500 y pico páginas desde el punto de vista volumétrico, la mía tiene 100. Y se la mandé. La leyó. Y un día me dije, en otra conversación, nos tratamos muy ceremoniosamente de usted, me dice, sí, no nos conocíamos personalmente, yo la había llamado por teléfono y hablábamos por teléfono, nada más, ni siquiera por internet. Y me dice, pero yo te voy a decir algo. Mi obra es una obra histórica. La suya es el espíritu de Artigas. Y a mí ahí me tocó, dice, porque usted lo hizo hablar, Artigas. El sentimiento que pudo haber tenido Artigas es ese. Esa es la diferencia. Son dos obras diferentes, lo mío es una cosa, pero lo suyo tiene un valor innegable, me dijo. Además, bueno, esto parece un autoelogio, pero lo dijo Ana, y yo sé que Ana lo sostiene. Esa idea que ella me transmitió en su conversación, me llevó a pensar un día, digo, ¿y por qué no le pongo palabra? Si es el espíritu de Artigas, si es la palabra final de Prócer, ¿por qué no le pongo palabras? Entonces escribí la obra a la cual tú te referías, que es Artigas, La última memoria, que la hemos llevado a la música y al teatro, digamos, lo hemos presentado, ya, bueno, hablamos también de eso. Es decir, tuve la suerte de encontrar en Carmelo un lote de amigos, un grupo de amigos, y entre ellos a Pedro Soler, que era un recitador de la campaña oriental, y le dije, Pedro, le digo, ¿te interesaría? Y dijo, sí, me interesa, le digo, pero tenés que ser un narrador, es decir, sos Artigas hablándole a la gente, no sos más un recitador, tenés que cambiar. Y Pedro lo entendió y se convirtió tiene una memoria prodigiosa, un hombre que hoy tiene 80 y tantos años, de mi misma generación. Y hicimos el Artigas, y yo lo vi representado, y con los defectos, con las pequeñas cosas, me sentí lleno, digamos, así, con necesidad de agregar cosas. Y allí vino también todas las canciones que tú conoces, que son las letras que hicimos, que yo hice también con sentimiento. A lo mejor podrían ser discutidas en el curso, pero por ejemplo hacer el relato de la batalla de las piedras, a mí me intrigó sentar a leer y estudiar toda la campaña de lo que fue la batalla que fue elogiada en su momento y en su época por San Martín, considerando una de las batallas estratégicas más importantes de la América del Sur. Nada menos con San Martín, que era una estrategia militar, nada más que eso. Claro. Entonces, y el relato de la batalla es eso, el relato de todas las cosas de Artigas, la muerte de Artigas, el final, bueno, esas letras que tú conoces, son eso que yo sentí de Artigas y que siento, y que me gustaría escribir algo más todavía, hacer este libro un poco más condensado, a lo mejor en agregar cosas que le faltan a lo mejor a la obra, como literatura, no tanto quizá como obra representada, porque eso lo extiende en el tiempo. Esta es una obra que dura 1 hora y pico, ¿no? Claro. Pero bueno, esa fue la idea, y encontré, bueno, nos hemos encontrado nosotros mismos, nos hemos encontrado un espíritu que nace a partir de eso que yo te decía, charlando mucho con la gente, mucha gente me ignoraba que era Artigas.
no, bueno, pero ¿te parece? No, me parece no, esto es así. Lo que dijo Artigas es esto, es concreto, lo escribió, lo dijo, lo hizo. Esto es una obra increíble, este hombre, increíble, porque estaba en medios totalmente inhóspitos, totalmente fuera del contexto de la posibilidad política de resolver problemas por sí solo, y lo intentó, llevando siempre acompañamiento a las autoridades que tenía Buenos Aires, que discrepaban con él, y siempre quería arrimar. Es decir, yo creo que desde el punto de vista sociológico cumplió una labor quizá más importante que histórica. Hizo el Uruguay, hizo el espíritu, ese acento, esa necesidad de sentirse oriental, ser la banda oriental. Artigas quiso ser la banda oriental y que su gente fuera eso, que tuviera esa identidad. Por eso cuando descubrí yo mi modesta obra y hablando con la gente, una señora muy cercana a familia mía, me dijo, pero ¿cómo un argentino escribió una obra? Va a escribir una obra de Artigas. Digo, ¿sabes qué pasa? Que este argentino, yo me tomo la modestia de decir que no es más oriental que pobre, porque pobre, lo dijo en buen sentido, viste, como sorpresa, pero en alguna medida me reflejó un poco eso. Fui hablando de esto y más, un día le propuse a las autoridades de Carmelo, como un intento, de hacerla pública en la plaza de Carmelo, en la plaza Artigas, en donde está la estatua del prócer. Y después por razones diversas, que no tienen connotación política ninguna, no se puede hacer por varias cosas, de orden organizativo, se dio ciertos fenómenos y demás. Pero bueno, la obra, como sabés, la habíamos presentado, la hicimos pública en la Casa de Cultura de Carmelo, en el orgullo siempre de que fuera ciudad fundada por Artigas. Claro, hay también algo que hace a la historia. Eso fue el lugar cuando Artigas advierte que la gente de las víboras está en malas condiciones porque no tienen agua. ¿Qué hago? Lo llevo al lugar donde, al arroyo de las vacas, a las vaquerías. ¿Por qué? Porque allí estaba el agua y la gente estaba allá en tierra mediterránea, allá adentro. Y Artigas hace sufrimiento. Por eso digo, esa visión que el hombre tenía de mover a la gente hacia lo que convenía, a lo prudente, a lo que era necesario, y les daba, y lo administraba, era fenómeno, es para seguir lo de Artigas. Por eso a mí lo de Ana Ribeiro, a quien tengo un enorme aprecio personal, porque después nos hicimos muy amigos, hemos compartido muchas charlas y momentos muy lindos, hemos hablado mucho, y además aprendí mucho de ella hablando con ella, porque lógico, sabe tanto. Claro, obviamente. Captando cosas, ¿no? Eso es un poco la historia de esta obra, Álvaro. Es un poco la historia de la obra. Yo creo que si se logra, quizás le falten ciertos detalles. Yo siempre digo así en términos casi diminutivos, le falta un corito, le faltan unas voces al solista, por ejemplo, y al relato le faltan 3 o 4 voces que le hagan un poquitito algún fondo a las canciones. En fin. Claro. Son músicos, sabrán mejor que yo. Estás a tiempo, Freddy, estás a tiempo. No, yo estoy siempre dispuesto a la tarea de seguir. Ahora estoy metido en este encierro transitorio, como digo yo, por la pandemia famosa, con una cuarentena nuestra que ya es noventena. Hoy tiene 32 días, estamos un poco cansados. Yo me muevo en mis cosas, atiendo mis obras, trabajos profesionales también por internet, pero nos falta el aire libre. Cuando logre eso y vuelva a Carmelo, que no me dejan entrar a Carmelo, porque ese es otro problema que tenemos ahora. Viste, lamentablemente esta tragedia de la humanidad que es este virus ha significado que se cerraran las convivencias de los países, y nosotros con Uruguay, viste, sobre todo. Entonces, yo allá mi chacra, que la tengo, claro, una de mis hijas vive allá, María Betis, pero sabés que una ventaja que tuve también con esto de estar en Carmelo, que mis hijas salieron de campo pura. Les apasiona. Además se arraigaron a Carmelo de una manera que son fervorosas. Entonces, eso es mi tierra. Yo siempre digo, lo digo sin ningún tipo de tapujo, lo digo en serio. Es mi segunda patria en serio, porque
la conocí, la viví y la disfruté. Y además formé una familia que hoy se mantiene en el orgullo de pertenecer a la banda oriental. Tienen ese arraigo natural que tienen, y eso es muy lindo. No podemos estar en esas diferencias, argentinos, Uruguay, eso queda para otra gente. Sí, No para, exacto. no Exacto. para los que queremos crear. Sí, 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 sí. Claro, no sé, vos me habías hablado un tiempo. No, simplemente agradecerte todo este ratazo que hemos estado. La verdad que yo pasé muy bien, espero que hayas pasado tú también. Sí, claro, sí. Bien con la entrevista. Agradecerte una vez más tu tiempo, agradecerte por querer tanto al Uruguay. Y bueno, simplemente despedirte, dejarte un gran abrazo, el pueblo uruguayo te lo da. Y bueno, simplemente que mandes un mensaje para Uruguay. Y aquí terminamos esta parte de la nota, porque van a haber otras notas más, así que esto es una parte nomás. Sí, perfecto, te agradezco muchísimo esta, digamos, presencia en el programa de ustedes, que creo que se ha iniciado recién hace ahora, exactamente. Y de ya cuenten desde aquí todo lo que pueda aportar y bueno, y ser parte del mismo con muchísimo gusto. Vos sabés que además entre nosotros existe una relación también afortunadamente muy grande, de afectos, de familias y de cosas que nos atan a seguir dialogando, como siempre. Claro, ni que hablar. Gracias a ustedes y espero que sea todo un éxito el esfuerzo que van a hacer y que están haciendo seguramente ya desde el principio. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Frederick Ashby. Un saludo fraternal a todo el pueblo argentino. Y bueno, aguanten criollos a esos salvajes. Así es. Un abrazo a todos. Un abrazo, que pases bien. Gracias. Hemos llegado al final del programa de Álvaro Puch Charla Con. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a los canales de folclore latinoamericano con los enlaces que te dejamos en la descripción de este video. Allí podrás disfrutar de una variedad de contenido relacionado con la cultura folclórica de toda Latinoamérica. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo programa de Álvaro Puch Charla Con.